Bienvenidos a Satoshi Maniáticos del Cripto, su fuente confiable para análisis detallados del mundo de las criptomonedas. Hoy, 11 de marzo de 2025, exploraremos en profundidad el comportamiento reciente de Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol y XRP, proporcionando un análisis técnico detallado y perspectivas futuras. Además, destacaremos las noticias más relevantes que están impactando el mercado cripto en la actualidad. En las últimas 24 horas, Bitcoin ha experimentado una ligera corrección del 2,66%, situándose en $80.681. El máximo intradía alcanzó los $82.884, mientras que el mínimo fue de $76.749 tras alcanzar un pico de $87.000 el 5 de marzo de 2025. Bitcoin ha mostrado una tendencia de consolidación. La reciente corrección puede atribuirse a tomas de ganancias por parte de inversores y ajustes en el mercado tras noticias macroeconómicas. El soporte clave se encuentra en la zona de $75.000, mientras que la resistencia principal está en $85.000. Si Bitcoin mantiene el soporte de $75.000, es probable que veamos una recuperación hacia los $85.000 en las próximas semanas. Sin embargo, una ruptura por debajo de este soporte podría llevar el precio hacia la zona de $70.000. Ethereum ha sufrido una disminución del 11,59% en las últimas 24 horas, cotizando actualmente a $1.876,06. El máximo intradía fue de $2.122,32 y el mínimo de $1.792,95. ETH ha mostrado volatilidad significativa recientemente, influenciada por movimientos de grandes inversores. La venta de 40.000 ETH por parte de una ballena el 4 y 5 de marzo, valorada en $89,20 millones, contribuyó a la presión bajista en el mercado. El soporte crítico se encuentra en $1.750, mientras que la resistencia inmediata está en $2.100. Perspectivas futuras. La capacidad de Ethereum para mantenerse por encima de $1.750 será crucial para evitar caídas adicionales. Una recuperación por encima de $2.100 podría indicar una reanudación de la tendencia alcista. Movimiento reciente. Solana ha registrado una caída del 5,05% en las últimas 24 horas, con un precio actual de $122,02. El máximo intradía fue de $128,67 y el mínimo de $113,47. Sol ha estado consolidándose dentro de un triángulo simétrico en el gráfico de 4 horas, indicando indecisión en el mercado. La línea inferior del triángulo cerca de $184 se alinea con la media móvil exponencial de 200, lo que la convierte en un nivel crucial para que los toros defiendan. Una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una corrección hacia $168. Una ruptura por encima de $196 invalidaría el escenario bajista y potencialmente allanaría el camino para una nueva prueba de $212. El volumen durante la ruptura probablemente será clave para determinar el próximo movimiento significativo del precio. XRP ha experimentado una disminución del 5,00% en las últimas 24 horas, situándose en $2,09. El máximo intradía fue de $2,20 y el mínimo de $1,92. Análisis técnico. XRP sigue estando restringido dentro de un canal descendente en el gráfico de 4 horas. El límite superior de este canal se alinea con el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% cerca de $2,40, una área clave de resistencia. Una ruptura por encima de este nivel podría desencadenar un rally a corto plazo hacia $2,85. Perspectivas futuras. La incapacidad para superar los $2,40 podría llevar a que el precio pruebe el límite inferior del canal en $2. Con el 50 EMA y el 200 EMA por encima del precio, la perspectiva a corto plazo sigue inclinada hacia los bajistas a menos que los compradores puedan recuperar niveles clave. 1. El Senado de Utah aprueba un proyecto de ley sobre Bitcoin sin cláusula de reserva. El Senado de Utah ha aprobado un proyecto de ley que busca establecer un marco legal más favorable para Bitcoin y otras criptomonedas dentro del estado.
Sin embargo, una de las partes más polémicas de la legislación, que permitiría al tesorero estatal invertir parte de los fondos públicos en BTC, fue eliminada antes de la votación final. Puntos clave del proyecto de ley: la legislación garantiza que los residentes de Utah puedan minar Bitcoin, operar nodos y realizar transacciones sin restricciones gubernamentales injustificadas. La nueva ley busca ofrecer un entorno más seguro para las empresas cripto que operan en Utah, evitando posibles ambigüedades legales que puedan afectar su desarrollo. Aunque originalmente se propuso permitir que el Estado invirtiera en BTC, esta sección fue eliminada por preocupaciones de volatilidad y riesgos para los fondos estatales. Este paso coloca a Utah en una posición interesante dentro del panorama regulador estadounidense, ya que, aunque fomenta el crecimiento de la industria cripto, sigue mostrando resistencia a una adopción más institucional del activo. BBVA recibe autorización para ofrecer servicios de compraventa Bitcoin y Ether en España. El gigante bancario BBVA ha obtenido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, para operar servicios de compraventa y custodia de Bitcoin, BTC y Ethereum, ETH, en España. Esto convierte a BBVA en el primer banco del país en ofrecer oficialmente servicios de inversión en criptomonedas a clientes particulares. Los usuarios de BBVA podrán comprar, vender y almacenar Bitcoin y Ethereum a través de su aplicación bancaria, con un nivel de seguridad y regulación similar al de cualquier otro activo financiero tradicional. Este movimiento marca una expansión de las operaciones cripto del BBVA, ya que en 2021 lanzó un servicio de este tipo en Suiza y posteriormente lo amplió a Turquía. La medida indica un creciente interés del sistema bancario tradicional por ofrecer productos relacionados con criptomonedas en un marco regulado. El hecho de que un banco de la magnitud de BBVA esté ofreciendo estos servicios refuerza la narrativa de que las criptomonedas están pasando de ser un mercado alternativo a integrarse con las finanzas tradicionales. CoinShares reporta la cuarta semana ETP de criptomonedas, totalizando $876 millones. Los ETPs, Exchange Traded Products, de criptomonedas han sufrido su cuarta semana consecutiva de salidas de capital, alcanzando una cifra total de $876 millones en desinversión. Esto indica que los inversionistas institucionales están retirando dinero de los productos cripto, al menos en el corto plazo. Tras un fuerte rally alcista de Bitcoin y otros activos, muchos inversores institucionales han decidido tomar ganancias, lo que ha generado presión bajista en el mercado. La incertidumbre sobre tasas de interés en Estados Unidos y la inflación están generando cautela entre los grandes fondos de inversión. Algunos países han endurecido su postura hacia las criptomonedas, lo que podría estar afectando la confianza en estos productos de inversión. A pesar de esta salida de capital, los analistas destacan que el interés a largo plazo en Bitcoin y criptomonedas sigue intacto, con muchas instituciones esperando nuevas oportunidades para reinvertir. MicroStrategy de Michael Saylor planea recaudar hasta $21,000 millones para adquirir más Bitcoin. MicroStrategy, la empresa liderada por el ferviente defensor de Bitcoin Michael Saylor, ha anunciado que planea recaudar hasta $21,000 millones para comprar más BTC. Esta estrategia sigue su tendencia de convertir Bitcoin en la principal reserva de valor de la compañía. La empresa está considerando emitir deuda convertible y otros instrumentos financieros para obtener el capital necesario. En el pasado, MicroStrategy ya ha utilizado mecanismos similares para financiar sus compras masivas de BTC. Michael Saylor sigue convencido de que Bitcoin es el activo más sólido del mundo y que su precio a largo plazo seguirá subiendo. Actualmente, MicroStrategy es la empresa pública con más Bitcoin en el mundo, con más de 190,000 BTC en su balance. Si logra recaudar esta suma, su impacto en el mercado podría ser enorme, impulsando nuevamente la demanda y el precio de Bitcoin. Por un lado, hay una creciente adopción institucional con bancos como BBVA ofreciendo servicios de compra y custodia de BTC y ETH, y estados como Utah avanzando en legislaciones a favor del ecosistema. Por otro lado, hay incertidumbre y correcciones en el mercado, como lo muestran las salidas masivas de los ETPs de CoinShares y la eliminación de la cláusula de inversión pública en Utah.
Mientras algunos inversores se retiran, otros como MicroStrategy apuestan fuertemente al alza, lo que sugiere que la confianza en el futuro de Bitcoin sigue fuerte. El mercado de criptomonedas sigue evolucionando, y es clave mantenerse informado y analizar cada uno de estos movimientos para tomar decisiones estratégicas. Si les gustó este análisis, no olvides suscribirte a Satoshi Mania Crypto, activar la campanita y dejar un like. Nos vemos en el próximo vídeo, Satoshi Maniáticos.